segundo mes del año 2026. Marzo ya, santo Dios. Sí, ok. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos para recibir la palabra del día de hoy, de este mes de marzo? Y esta es la palabra, el Evangelio del Reino, ¿ok? En este mes vamos a aprender acerca del reino para poder hablar del Evangelio del Reino, ¿sí? Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Declaramos que tú eres el Señor. Tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Gracias por todo lo que tú eres en nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor incomparable. Gracias, Señor. Recibimos todo lo que viene de ti, Padre, y queremos ser sensibles para poder comprender, entender, Señor, en lo más que podamos, Señor, tu gran amor y tu plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por cada persona. Gracias por cada hombre, por cada mujer. Oro, Señor, para que tú estés hablando en nuestras vidas, que seamos capacitados, que podamos nosotros tomar tu palabra, que sea carne, que sea viva para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, se pueden sentar, se pueden sentar. Ahí está. Pues bueno, estamos hablando acerca de esta palabra, el Evangelio del Reino. Diga conmigo el Evangelio del Reino. Esa es la palabra en este mes de marzo. De pronto, cuando estamos pensando en qué título compartir, en qué serie compartir cada mes, de pronto pues estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y luego pues viene el título y digo, bueno, ya tengo el título, pero ¿y ahora qué voy a predicar, verdad? Porque es muy fácil poner un título cualquiera, pero después, ¿de qué vamos a hablar durante todo el mes? En este caso, el mes de marzo tiene 5, domingos. Entonces 5 domingos vamos a estar tratando acerca de esto del Evangelio del Reino. Y quiero decirles, iglesia, que el Evangelio del Reino es la más grande noticia que pudimos haber recibido y que se nos pudo haber compartido y que se nos pudo haber hablado a cada uno de nosotros y de hecho a la humanidad completa. Sí, el Evangelio del Reino es la más grande noticia que pudo haber recibido la humanidad completa. Sí, y quiero decirles también entonces que nosotros estamos hoy aquí debido a que gracias a Dios alguien nos compartió acerca del Evangelio del Reino de los cielos. Sí, y esa es una gran bendición porque pues ¿dónde estuviéramos nosotros si no hubiéramos conocido del Señor? Piensa un poquito, ¿dónde estarías tú si no hubieras conocido del Señor? ¿Dónde andarían? ¿Qué andarían haciendo? ¿Cómo andarían? ¿Sí? Y yo no sé ustedes, pero probablemente como a mí, creo que cuando se me empezó a hablar acerca de Jesús, probablemente no se me presentó de la mejor manera posible, probablemente no me lo enseñaron cuando yo empecé a conocer de Dios, no me lo enseñaron de la mejor manera posible. Y primero quiero decirles que por esa razón, este tema a mí me interesa mucho compartirlo de la manera más desglosada posible, porque es bien importante que conozcamos realmente el reino al cual pertenecemos. ¿Sí? El evangelio, vamos a decir, o lo que a mí me empezaron a hablar con relación a Dios, venía muy revuelto, venía muy mezclado con religiosidad. Y ese es un gran problema, porque de pronto no alcanzamos a ver con claridad el reino de los cielos y nos enfrascamos en una serie de cosas por hacer, es decir, religiosidad para alcanzar a Dios, para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar el amor de Dios, para alcanzar todo de Dios, pero eso no tiene que ver con el reino. ¿Ok? Entonces a mí de pronto me lo enseñaron de esa manera. Gracias a Dios, al seguir estudiando y estando en comunión, en intimidad, como estuvimos hablando el mes pasado, entonces bueno, uno va tratando de quitar todas esas cosas que no son reino, ¿sí? Pero muchas veces todavía venimos con esa afectación y en lugar de mostrar realmente el reino o entender primero nosotros el reino de Dios, el reino de los cielos,
pues lo que entendemos es muchas cosas que son paja, que son secundarias, que les digo que son religiosidad. Y yo quiero decirles una cosa muy importante y quiero que la dejen guardada en sus corazones. Si el evangelio para ti es solamente una invitación a asistir a una reunión de domingo, no hemos entendido nada. ¿Ok? Lo repito. Si el evangelio para ti es solamente una invitación para venir a una reunión de domingo, no hemos entendido nada acerca del reino de los cielos. ¿Ok? ¿Cuántos saben que el reino de los cielos es más que eso? ¿Sí? Pero si cuando te hablaron acerca del reino o cuando te evangelizaron, eh, el reino que te compartieron empezó a transformar tu vida y el reino del que te hablaron empezó a hacer estragos en tu interior y empezó a cambiar tu manera de pensar y empezó a cambiar tu manera de vivir y empezó a cambiar tu manera de comportarte y empezó a llevarte a buscar a Dios con todo tu corazón y empezó a llevarte a tener intimidad con Dios. Ahí entonces quiere decir que el reino de los cielos ya estaba obrando y operando desde dentro de ti. Sí, porque eso es lo que hace el reino en la vida de una persona. Cuando nos dejamos realmente abrazar por el reino de los cielos, entonces produce estas cosas. Si lo que el reino de los cielos o lo que llamaríamos el reino de los cielos para algunos es solamente cambiar de ciertas valores, de ciertas conductas y pensar, como les decía al principio, que es solamente venir a una reunión, eso no es el reino. ¿Ok? El reino produce una transformación. De hecho, diríamos que primero produce un trastorno y después produce una transformación. Un trastorno para después traer transformación. Eso es el reino, porque el reino hace cambios de fondo y de raíz en nuestras vidas. Transformación que tiene que ver con un cambio de forma y un cambio de residencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, realmente, iglesia, mi oración al hablar en esta ocasión acerca del reino, del evangelio del reino, es que realmente te dejes abrazar por este reino glorioso y que no nos quedemos nosotros ni con una revoltura o una mezcolanza de reino con religión y mucho menos una mezcla de reino con el mundo, porque muchas veces seguimos viviendo en esta doble forma de vida, en el sentido de que buscamos a Dios, pero seguimos nosotros viviendo como si solamente existiera esta tierra y como si solamente existiera esta vida, y sin embargo hay mucho más. El reino es mucho más que esta vida natural y esta vida pasajera en la cual ahorita estamos aquí. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, mi oración es para que seas abrazado por el reino. ¿Sí? Esa es mi oración. Yo quiero pedirte que levantes tu mano derecha, ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo oro en el nombre de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra, Señor, sea eficaz, que tu palabra sea viva, Señor, en cada persona. No porque no lo sea, sino porque nosotros permitamos realmente que tu palabra permee, Señor, que tu palabra se introduzca, Señor, hasta cada célula de nuestro ser, Padre, para poder, Señor, permitir tu obra completa en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A los que ya el reino está en nosotros, quiero decirles que así como nos fue anunciado por alguien de una u otra manera, así como alguien más nos evangelizó, ¿sí? Nosotros ahora tenemos el mismo llamado. Nosotros tenemos el llamado de también compartir ese evangelio, es decir, evangelizar a otros acerca del reino de los cielos. Digan conmigo evangelio. Digan conmigo evangelizar. Sí, una palabra interesante, una palabra muy interesante. Y como iglesia quiero retomar en este mes de marzo la misión que tenemos, porque el llamado que tenemos es a evangelizar, a compartir el evangelio del reino. Y la misión que tenemos como iglesia es alcanzar para Cristo a toda clase de personas y el mayor número posible. ¿Ok? ¿Lo podemos leer juntos? Lo decimos: alcanzar para Cristo toda clase de personas y el mayor número posible. Una vez más, alcanzar para Cristo toda clase de personas y el mayor número posible.
Nosotros entonces tenemos, así como alguien hizo esta labor con nosotros, nos alcanzó para Cristo, nos alcanzó para el reino de los cielos, nosotros ahora también tenemos esta comisión, a nosotros también se nos ha dado esta misión. Y el reino entonces va a estar creciendo en la medida que nosotros vamos ganando cada vez más almas para Cristo. Esto no puede ser un misterio para nadie. Esto tiene que ser una realidad en cada persona porque nuestro llamado es a ser los evangelistas de este tiempo. Ahora, quiero llevarlos a leer la palabra en el libro en el Evangelio según Mateo, precisamente el Evangelio según Mateo. Y cuando dice el Evangelio según, no es el Evangelio de Mateo, sino el Evangelio según Mateo, es decir, la buena noticia desde la perspectiva de Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 1. Aquí vamos a leer solamente algunos pocos versículos. Y ahorita vamos a empezar a entrar en materia en esta cita que es bien interesante. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Avanzamos al versículo 17. Y ahorita les voy a dar lo que viene en el medio. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Aquí se nos está hablando de cómo Jesús inició una trayectoria o un proceso hasta llegar al punto en el que empezó a compartir el evangelio del reino de los cielos. ¿Sí? Les hago la primera pregunta. Voy a hacer una serie de preguntas en este momento. ¿A qué edad Jesús inició su ministerio? ¿A qué edad Jesús inició su ministerio? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué edad? A las 12. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Otra vez. ¿A qué edad? 30 años. ¿Dice en la Biblia a qué edad Jesús inició su ministerio? ¿O nada más nos lo imaginamos? ¿Alguien sabe si dice en la Biblia o no dice en la Biblia? ¿Sí dice o no dice? ¿Quién dijo que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? ¿Dice o no dice? Pues quién sabe, yo no estaba ahí, ¿verdad? Yo no. Sí dice, dice que alrededor, como diciendo más o menos alrededor de los 30 años, ¿ok? Jesús inició su ministerio a los 30 años y era una edad en donde ya una persona podía entrar en funciones según la ley de Israel, según los judíos, para ser lo que se conoce como un rabí, como un maestro. Por eso Jesús inició a los 30 años su ministerio. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús inicia su ministerio a los 30 años, dice que antes de que Jesús iniciara su ministerio, entonces dice, leemos esta palabra de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 entonces nos da una serie de detalles muy interesantes. Y la segunda pregunta que les hago: ¿quién llevó a Jesús cuando tenía que empezar esta trayectoria de la cual les estoy hablando? ¿Quién fue el que llevó a Jesús? ¿Quién dice? Según la que estamos leyendo aquí. ¿Quién llevó a Jesús? ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu. ¿Sí? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿Para qué fue llevado? Les repito, ¿quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? El Espíritu. ¿Sí? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Les causa alguna rara impresión? ¿Qué les provoca eso? ¿Les causa alguna sensación rara? ¿Les cae el 20 de que algo está pasando aquí? Es que cuando leemos la Biblia tenemos que buscarle y ver qué está pasando. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. A Jesús. Oye, es como cuando, yo siempre he dicho cuando leo esta Biblia: oye, pues para tener un maestro y un amigo como el Espíritu Santo, pues mejor no me ayudes, para que me lleves al desierto para ser tentado por el diablo. ¿No se les hace extraño eso? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por él diablo. Ah, caray.
¿Les causa, vuelvo a preguntar, les causa extrañeza esto? ¿Qué entendemos por esta situación? Miren, yo lo veo de esta manera. Es que Jesús necesitaba pasar por este camino, así como dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, era necesario pasar este trayectoria que les estoy comentando. Jesús iba al desierto, tenía que ser tentado por el diablo, y es como decir, oye, voy para el desierto para ser tentado por el diablo. Se encuentra con el Espíritu Santo, poniendo una historia en esto, que no lo dice la Biblia tal cual. Y se encuentra con el Espíritu Santo, le dice, oye, voy al desierto para ser tentado por el diablo. Y le dice el Espíritu, yo te llevo, yo voy para allá. Sí, yo voy para allá. Ok. Qué mejor que si voy a ir al desierto y que si voy a ser tentado por el diablo, qué mejor que vaya con el Espíritu Santo, ¿no? ¿O tú crees que tú solo puedes enfrentar las tentaciones? ¿Tú crees que tú solo puedes enfrentar al diablo, el adversario? En nuestro caso, el adversario ya está derrotado y ya está vencido, pero aún así sigue habiendo tentaciones y sigue habiendo oportunidades para pecar. ¿Qué mejor que si en nuestra vida vamos a enfrentar tentaciones y circunstancias adversas y cosas que de pronto nos invitan a pecar? ¿Qué mejor que sea el Espíritu Santo con nosotros? ¿Sí? Entonces es una bendición, no algo negativo. Sí, es una bendición que el Espíritu Santo esté en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, dice que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, ¿cierto? Eh, Al término de este ayuno de 40 días y 40 noches, pues resulta que ahora sí se le aparece el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. ¿Por qué fue la primera tentación que el diablo usó contra Jesús? ¿Por qué? 40 días y 40 noches sin comer. Pues dijo el diablo, de aquí soy, aquí mero. ¿Sí? O sea, de lo que había ayunado, resulta que ahí están las piedras. Y ustedes saben que cuando uno está ayunando, cuando uno no ha ingerido alimento, a uno le duele la cabeza. ¿A cuánto les duele la cabeza cuando no comen? Cuando no almorzaron. Ya no digamos un día, una mañana sin almorzar, sin desayunar. Entonces, no me hables porque te como a ti. Eh, pero Jesús tenía 40 días y 40 noches. Hay dolor de cabeza, se les nubla hasta la visión, no entienden de cosas. Y entonces Jesús ve las piedras, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. La visión de pronto nos juega cosas raras, pero sin embargo Jesús respondió de manera correcta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo la pregunta que me hago, a ver, ¿el ayuno debilita o fortalece? ¿El ayuno debilita o fortalece? ¿Qué debilita? ¿Qué debilita? El cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué fortalece? El espíritu. Debilita el cuerpo, pero también debilita la carne, que son dos cosas diferentes, pero fortalece el espíritu. Entonces el diablo no alcanzaba a ver el espíritu del Señor Jesús. Estaba viendo su situación física, porque el diablo no puede leer ni tu mente ni tus pensamientos, ni puede saber lo que hay dentro de ti. Él se basa en base a lo que ve en tu apariencia, en tus expresiones, en tus actitudes, y de ahí toma. Entonces dijo 40 días, 40 noches, la primera tentación, vámonos, que coma y que convierta estas piedras en pan. ¿Sí? Sin embargo, Jesús, debilitado en el cuerpo, y debilitó también la carne, el sentido de no dejarse llevar por los deseos de la carne, estaba fortalecido en su espíritu, y aun aunque tenía hambre, termina declarando la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos comieron ayer? ¿Cuántos almorzaron, comieron y cenaron? ¿Qué tanto comiste ayer? ¿Comiste bien? ¿Sí? ¿Comieron bien? ¿Alguien salió a algún lugar a comer? ¿Tuvo esa oportunidad? ¿O alguien dijo, vamos a ir a comprar y no sé, algo hacemos aquí? ¿Hubo juego? ¿Dos juegos? Por lo menos de aquí del área. Eh, y la gente se prepara para estas cosas. Nosotros realmente muchas veces estamos bien fortalecidos en nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Y se nos nota. Se ve muy bien.
Y eso se ve, les digo. Pero ¿y el espíritu, apá? El espíritu, amá. ¿Cómo andamos en el espíritu? ¿Está fortalecido o está debilitado? ¿Cómo está tu espíritu? Porque les digo, el cuerpo está. A ver, ¿quién es el más flaco aquí? Jesús, después de que fue llevado por el espíritu al desierto y que salió victorioso, la misma lectura, los versículos que no leímos dicen que encarcelaron a Juan el Bautista. Y Jesús a causa de eso se mudó a Capernaum. Y en Capernaum entonces inicia su ministerio. Y lo inició no con un anuncio cualquiera, pero lo inició con el gran anuncio. Lo inició con el gran mensaje, lo anunció con el evangelio. Y dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús al inicio y ese fue el mensaje de Jesús durante todo su ministerio. Los 3 años y medio que Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de ser muerto, crucificado, Jesús estuvo predicando el evangelio del reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les digo, este no es un anuncio cualquiera. Este no es un anuncio más que vas a encontrar, aunque ya no los hay ahora en los periódicos El Norte entre las hojas del medio. Este no es un anuncio que vas a encontrar al darle bajarle en Facebook o en X, Twitter, en donde se ven muchas noticias. No, 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 este es el anuncio, este es el gran anuncio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ahora, Jesús es el rey de este reino y quiero decirles que él, siendo el rey de este reino, vamos a decir que es de los que empiezan a hablar acerca del reino de los cielos. Anterior a Jesús, en Mateo capítulo 3, se nos habla acerca que Juan el Bautista empezó a predicar y empezó a decir las mismas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús, cuando inicia su ministerio, utiliza el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En la medida que Jesús establece a sus 12 discípulos, Jesús llega al momento en que le cede la estafeta y los 12 discípulos ahora son los que siguen anunciando el mensaje, la buena noticia del reino de los cielos. Y no solamente los 12 discípulos, pero después ya había una gran cantidad de discípulos. Vinieron después los 7 diáconos y se fue extendiendo la cantidad de gente que empezó a conocer a Jesús, empezó a conocer el reino de los cielos y lo empezaron también a anunciar. Es decir, se fueron convirtiendo en evangelistas. Más personas que conocían el reino se fueron convirtiendo en esos evangelistas. Les digo, Jesús entonces fue el segundo ya en los evangelios, el que empieza a hablar del reino de los cielos. Jesús, siendo rey, se convirtió y fue un evangelista. ¿Sí? Jesús, mientras estuvo en su ministerio, estuvo evangelizando, estuvo siendo de los primeros evangelistas, y la prueba es que pudo captar a 12 personas para hablarles acerca del reino de los cielos. Los mismos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por eso se llaman evangelios. El evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan. Los 4 escritores de los evangelios, les pregunto, ¿eran discípulos de Jesús directos de los 12? ¿Cuántos de los 4 discípulos, cuántos de los 4 escritores de los evangelios eran discípulos? ¿Cuántos? 2, ¿verdad que sí? ¿Quiénes sí eran y quiénes no eran? Mateo y Juan eran discípulos. Marcos y Lucas no eran de los 12 discípulos, ¿ok? Marcos y Lucas no eran de los 12 discípulos. Sin embargo, dice el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan. Ellos mostraron el evangelio del reino desde su perspectiva y se lo compartieron a diferentes tipos de auditorios. Aquí voy a dejar una tarea para el día jueves, ¿ok? Para el día jueves. ¿Están listos? Tarea para el jueves. ¿A quién fue dirigido cada evangelio? El jueves respondemos esta pregunta en la reunión de conexión. ¿A quién fue dirigido cada
Evangelio. Seguimos. Hoy nosotros entonces somos los evangelistas en este tiempo del reino de los cielos. Este es nuestro llamado. Dile a la persona que tienes a tu lado, este es tu llamado. Tú eres ahora un evangelista. Díselo, díselo, porque tenemos que ser confrontados en esto. Y nos tiene que quedar claro. Y nos tiene que caer el saco. Y nos tiene que caer ese peso de responsabilidad, pero también de privilegio, de que nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas, el evangelio del reino de los cielos. ¿Sí? Y necesitamos compartir acerca del evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios santo. ¿Cuántos dicen yo voy? Ay, Dios santo. ¿Cuántos dicen vamos adelante? Es más, ahorita, ¿dónde están los volantes? Ahorita nos salimos y compartimos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, más o menos. Y la pregunta es que, así como que, espérame, aguántame, vamos a tratar el asunto más tranquilo, ¿cómo que ya, y luego preguntamos, ¿cuánto tenemos de conocer del Señor? Yo tengo más de 30 años. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos? 27, 12, 4. Y luego decimos, y evangelizar. Ay, pero ¿qué digo? Pero yo no sé hablar, pero yo no sé qué decir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hemos aprendido todo este tiempo? ¿Qué se nos ha enseñado todo este tiempo? Y es donde les digo que de pronto vienen las mezclas, en donde se nos llega a hablar un poco de reino, pero después se nos meten una serie de cosas que tienen que ver con religión, con religiosidad, y nos enfrascamos en la religiosidad, nos enfrascamos en la comodidad, y cuando se trata de compartir y hablar el evangelio del reino, así como que, ay, Dios santo, y escóndeme, y que a mí no me digan, que no me vean, que no me vean. Porque ¿qué voy a decir? Porque ¿qué voy a hablar? Y se nos baja el entusiasmo. Porque también decimos, ay, es que ahorita el solazo, ¿cuántos grados estamos ahorita? Este febrero estuvo bueno el calor, ¿verdad? O sea, 37 grados. Y les digo, el infierno va a estar peor. Nada más ahí de pasada se las dejo. Les hago una pregunta. Si quieres mandar a alguien a dar un anuncio con el fin de que la gente acepte, conozca, reciba, compre, use, adquiera lo que se va a anunciar, ¿a quién mandarías? ¿A quién? ¿Ok? ¿Qué características? Un vendedor de lo que sea. Alguien que tenga labia, dice. ¿Convencido de lo que está vendiendo? No, de lo que sea. De lo que sea. Que conozca el producto. Que tenga habilidad de palabra para hablar. Labia, dicen acá. ¿A quién mandas tú? ¿A quién mandas? O sea, lo estamos diciendo, a quien conozca realmente el producto, por un lado. Pero ¿qué más? ¿A quién mandas? Fíjense, eso es bien interesante, que lo haya usado. ¿Y qué más después de haberlo usado? Pues que le guste, que le quede, que funcione, ¿sí? O sea, ahí están las hermanitas en la bailoterapia y está la que está dando baile, y es la más, es mi chula, pues no, yo ahí no voy. O están vendiendo los frascos de que rebaja todo y 15 kilos en una semana. Y ahí está, ¿verdad? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad que tiene que haber congruencia? ¿Lo pruebo? ¿Me funciona? ¿Muestro la evidencia? Y después ahora sí, miren, este era yo y este soy yo ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tú quieres realmente ser efectivo en el anuncio de un producto, tienes que enviar a la persona que realmente lo ha probado, le ha funcionado y que tiene la capacidad y la convicción de que funciona y lo va a mostrar y va a provocar entonces también convicción en las demás personas. ¿Verdad que sí? Entonces, yo pregunto, ¿hay convicción en nuestra vida acerca del reino al cual pertenecemos?
del rey que vive en nuestras vidas? O hay duda, o hay de que, ay, no sé, como les digo, es que qué voy a decir, es que qué voy a hablar. ¿Cómo estamos en este sentido? Y por eso vuelvo a decir, es fundamental aprender de esto. Eh, Quiero decirles que necesitamos meternos a cursos intensivos para conocer el reino al cual pertenecemos, ¿sí? Para poder ser los portadores de esta buena noticia, para ser nosotros los evangelistas del reino de los cielos, ¿sí? Yo les pregunto, a ver, ¿quiénes realmente quieren aprender acerca de esto? ¿Quiénes realmente están interesados en conocer para poder compartir? Miren, yo les puedo decir algo, y es que me doy cuenta que cuando hablamos de, sí, somos evangelistas y vamos a evangelizar, y bueno, vamos a meternos a un estudio de evangelismo y vamos a ver cómo vamos a hablarle a la gente. Y entonces empiezan los típicos cursos de evangelismo. ¿Qué citas vamos a aprender de memoria para compartirle a la gente? ¡Wow! ¿Qué más? También, pegadito. ¿Cuál? ¿Qué dice? Pues algo de decir, pero esa está bueno. Y entonces los evangelistas dicen, no, yo soy bien bueno porque yo me sé los versículos. Romanos 3, 16, Romanos 6, 23 y pa. Y yo le hablo a este y le doy esta palabra. No, pura palabra, pura palabra, pura palabra. Y wow. Y luego otra pregunta, porque tenemos que aprender acerca de cómo evangelizar, cómo convencer a la gente a recibir a Jesús. ¿Cómo convencemos a la gente para que reciba a Jesús? Y entonces esta era una pregunta que se hacía, y no sé si se sigue haciendo, pero por lo menos cuando yo era joven nos decían que hiciéramos. Y nos decían, a ver, tú te encuentras con una persona que no conoce de Jesús y lo paras en seco y le dices, si hoy te murieras, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¡Hala, papa! Y si lo vas a estantear todo, y va a decir, ay, caray. Y ahí le empiezas a compartir. Y ahí le sueltas Juan 3:20, todos los versículos, ¿verdad? Y pa. ¿Y qué más? ¿Cómo refutamos a los que no son de nuestra religión? ¿Cómo refutamos a los testigos? ¿Cómo refutamos a los mormones? ¿Cómo refutamos? Porque tenemos que estar preparados para defender la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseñan en general. Y con eso decimos, vámonos, estamos bien listos. ¿Será suficiente? Creo que lo primero que tenemos que aprender para poder hablar el evangelio, ¿de qué? ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de qué? Del reino de los cielos. Es el evangelio del reino, y es el evangelio del reino de los cielos. Jesús dijo, arrepentíos, arrepiéntanse, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? O sea, no son solamente las puntas del iceberg como estas preguntas que te pueden ayudar hasta cierto punto, pero esto no te provoca convicción. Tú tienes que conocer el reino. Tú tienes que tener convicciones contundentes con relación al reino de los cielos, al reino al cual perteneces. Y entonces yo quiero hablarles, 12:30, ¿cuánto tiempo tienen hoy? Yo empecé sin saber qué iba a hablar hace 2 días, pero no sé si voy a acabar hoy. Y no quiero quitarles tampoco mucho tiempo, pero yo quiero empezar hablándoles acerca de algunas cosas que es el reino. Y es bien importante que las anotes, que las escribas. Si tienes tu teléfono, ponlas ahí en tu teléfono. Si tienes oportunidad en la semana de escuchar una vez más la predicación en YouTube, escúchala, vela, porque tú necesitas tener certezas, tú necesitas tener convicciones acerca del reino de los cielos para ti mismo, para que sepas dónde estás parado, a dónde perteneces. Y que puedas tener convicción, te digo, para ti, y después, bueno, lo compartes para los demás. Sí, pero si yo no sé ni qué es el reino, porque les digo, me mezclaron mucha religión y no entiendo ni papas del reino, estamos perdidos. La pregunta entonces es, ¿qué
¿qué es el reino de los cielos? Digan conmigo, hagan la pregunta juntos. ¿Qué es el reino de los cielos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, Jesús comentó y dijo esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Jesús con toda la intención utilizó en primer lugar el reino de los cielos, porque para los judíos, para el pueblo de Israel, ellos era tan santo el nombre de Dios que no lo podían pronunciar, no lo pronunciaban. Entonces por eso Jesús, en lugar de utilizar el reino de Dios, utilizó el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es el reino de Dios. Es la primera cosa importante, ¿ok? El reino de los cielos es el reino de Dios. Me ponen la siguiente, por favor. Es el reino de Dios. Y ese reino es el reino al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Les digo, llamado de los cielos para que no afectar las susceptibilidades de los judíos que no podían mencionar la palabra Dios. Ahora dice el reino de los cielos. Se escuchan que es en plural. No dice en singular, no dice el reino del cielo, sino el reino de los cielos, hablando de la magnificencia, de la grandeza de lo que se está anunciando, de lo que Jesús viene a anunciar. Jesús viene y pone sobre la mesa y dice: aquí hay un reino que es súper, por mucho mayor que cualquier otro reino sobre la tierra. Jesús no dice el reino de la tierra, Jesús no dice el reino del cielo, pero Jesús dice el reino de los cielos, ¿sí? Y no sabemos cuántos cielos haya. Pablo dice que llegó al tercer cielo. Yo no sé si haya más cielos después de ese, pero Pablo dice que llegó al tercer cielo. Y ya estando en el tercer cielo dice que vio cosas que no se le fueron permitidas hablar y decir, ¿sí? Pero no sé qué tantos cielos haya realmente, ¿ok? Pero Jesús dice el reino de los cielos. Yo quiero decirles que en el reino de los cielos, o en los cielos como tal, también está la tierra. En la tierra hay reinos, pero el reino de los cielos también va adentro el reino de los reinos de la tierra. O sea que es mayor. Y Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era un mensaje súper impactante en los tiempos de Jesús, y debe de tener el mismo impacto para nosotros el entender este reino. Somos nosotros parte de este reino de los cielos. ¿Alcanzamos a entender esto? ¿Alcanzamos a entender la magnitud de esto? Sí, les digo, en la tierra había reinos. El reino dominante en los tiempos de Jesús era el imperio romano. El imperio romano con el César, y el César tenía pues el más grande ego, porque era un reino enorme, era un reino con mucho poder, era el reino que tenía conquistado al pueblo de Israel. Y entonces era este rey, el César, el que se sentía el dueño y señor de la tierra. Pero viene Jesús y anuncia: hey, este no es un reino de la tierra, este es el reino de los cielos. Inmediatamente paran las antenas los Césares. Inmediatamente paran las antenas todos los que conformaban el reino del imperio romano. Dicen: ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se está hablando aquí? Vuelvo a repetir, necesitamos tener realmente conciencia de que pertenecemos al reino de Dios, que es el reino de los cielos. Segundo, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos es espiritual. Es el reino espiritual. En primera instancia, el reino es espiritual. No es un lugar físico. No tiene un territorio delimitado por fronteras, como México con Estados Unidos, como México con Guatemala, con Belice. No es un reino que está delimitado geográficamente, ¿ok? Este reino sobrepasa fronteras. No tiene que ver con fronteras geográficas, fronteras físicas, y se extiende hacia donde hay un ciudadano del reino de los cielos. Si nosotros somos ciudadanos del reino, entonces el reino se extiende hasta donde tú y yo estamos. Y te digo, es un reino espiritual,
¿sí? Y nosotros vamos a decir que nuestra visa no es una visa americana, no es una visa mexicana, nuestra visa es intergaláctica, porque es el reino de los cielos, ¿ok? Tenemos acceso a todo lo que tiene que ver con Dios. Este reino es un reino espiritual, como tal es un reino invisible, pero no por ser invisible no está, no es real. El reino espiritual es invisible, pero es más real que el mundo físico en el cual nosotros vivimos. Y se vive y se camina y se avanza en fe. Como no es un reino visible que se pueda ver con estos ojos, sino es un reino invisible, entonces se ve y se avanza vía fe. ¿Ok? No andamos por vista, sino por fe. No dependemos de lo que vemos o no vemos, sino dependemos de fe, porque vivimos y somos parte de un reino espiritual. Tercero, ¿qué es el reino? El reino, lo voy a decir de esta manera, el reino tiene un valor incalculable. Y esto es realmente grandioso. El reino tiene un valor incalculable. Y les digo, de verdad, me interesa mucho que lo podamos captar esta palabra, porque estamos hablando del reino. No alcanzamos nosotros a comprender del todo, no alcanzamos nosotros a dimensionar lo que es el reino, porque tiene un valor incalculable. Cualquier fortuna de los millonarios de este tiempo puede ser calculada, puede ser medida, puede ser comparada para poder darse una idea a cada persona de la cantidad de dinero que tiene algún millonario. Les pongo un ejemplo, y es un ejemplo muy de nuestro tiempo, porque todos usamos, o la gran mayoría usamos las redes sociales, usamos Facebook. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook, y se dice que Mark Zuckerberg tiene una fortuna de 222.300 millones de dólares. 222.300 millones de dólares. ¿Alcanzamos a entender cuánto es eso? 222.300 millones de dólares. Y entonces, para que lo podamos calcular, lo comparamos. Y se dice que la fortuna de Mark Zuckerberg puede abarcar o acabar con el hambre extrema, con el hambre a nivel mundial por 5 años y medio. La sola fortuna de este hombre cubre 5 años y medio para darle de comer a todos los que no tienen, por 5 años y medio. ¿Sí? Esta es la cantidad de dinero que tiene este hombre. La cantidad o la fortuna de Mark Zuckerberg se compara con que en Estados Unidos hay 347 millones de habitantes. En Estados Unidos, 347 millones de habitantes. La fortuna de Mark Zuckerberg le puede repartir $740 a cada persona. $740 a cada persona de los 347 millones de habitantes. Eso abarca la fortuna de Mark Zuckerberg. ¿Sí? Pero el valor del reino de los cielos es incalculable. Te pongo este ejemplo. Y si la fortuna de Mark Zuckerberg se nos hace fuera de lógica y dices, ¿cómo puede tener tanto dinero? Bueno, yo les digo, el reino de los cielos tiene un valor incalculable. Y nosotros tenemos que saber que yo soy parte de ese reino. Y te digo, tú y yo somos herederos de ese reino que tiene un valor incalculable. ¿Sí? ¿Cómo te pone este asunto? Yo soy el heredero, di conmigo, yo soy el heredero de este reino que tiene un valor incalculable. O sea, ¿cómo? Yo no sé, pero tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar la manera en la que nos vemos. Tiene que cambiar la manera en la que nos comportamos. Porque, oye, soy el heredero del reino que tiene un valor incalculable. ¿Lo estamos entendiendo? Yo no sé si estamos entendiendo esto. De verdad que, ay, como otras veces, a veces me dan ganas de hacerlas así a cada uno. Ay, Dios.
Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Dice Jesús, además el reino de los cielos, escuchen, es semejante a un tesoro escondido en un campo al cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué encontró este hombre? ¿Qué encontró? Encontró un tesoro en un terreno. Lo vuelve y lo esconde, vende todo lo que tiene y va y compra este terreno para poder hacerse de este tesoro que está escondido. Compra aquel campo porque se da cuenta que lo que tiene lo puede vender y con ese tesoro le es más que suficiente. A eso se compara el reino de los cielos, ¿sí? Es como un tesoro escondido y esa debe de ser nuestra percepción acerca del reino. Tengo un tesoro invaluable, incalculable, que puedo dar todo lo que sea, todo lo que tenga, y con el reino tengo más y más que suficiente. Y entonces, ¿por qué pensar en que no tengo? Y es que me falta. Y andar pidiéndole a Dios como si fuera un mendigo. Y lo dije bien, mendigo. Y Dios, por favor, y a ver si hoy Dios tiene favor para mí, y a ver si mañana Dios quiere darme favor. No, 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 el favor ya lo tienes. Eres un hijo, eres amado, eres heredero. Y no puedo yo andar entonces, te digo, viviendo como por diosero delante de Dios. A ver si me da, a ver si hoy me suple, a ver si hoy me hace. Es que ya está resuelta tu vida en Cristo Jesús como ciudadano del reino de los cielos. Y te vuelvo a repetir, tiene que cambiar tu manera de pensar, tiene que cambiar tu manera de vivir, porque yo tengo o soy parte del reino de los cielos que tiene un valor incalculable. Y luego dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Una sola piedra, una sola perla preciosa, dice, es más que suficiente y es más que todo lo que tengo. El reino de los cielos tiene un valor incalculable. A ese es el reino que nosotros pertenecemos. Situémonos en nuestra realidad en Cristo, de quiénes somos y qué es lo que tenemos. Siguiente, ¿qué es el reino? El reino es el dominio de Dios. El reino es donde Dios domina. El reino es donde su voluntad se cumple. El reino es donde Dios domina, donde Dios tiene dominio. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, les dice de esta manera: ustedes pues van a orar así: Padre nuestro que estás, ¿dónde? Fíjense, Jesús es muy claro. En los cielos, no dice en el cielo. Otra vez, en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. El reino de los cielos es el dominio de Dios, ¿sí? Y Jesús les está enseñando a sus discípulos, personas que aún no tenían a Jesús en su corazón, sino lo tenían a un lado de ellos. Y a estos discípulos les dice, venga tu reino. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros debemos seguir haciendo la misma oración? Venga tu reino. El reino está dentro de mí. El reino está dentro de ti. Jesús les dijo a ellos, venga tu reino, porque todavía Jesús no estaba en sus corazones. Jesús todavía era Emmanuel, Dios con nosotros. No era Dios en nosotros. Pero nosotros no pedimos que venga el reino ya está aquí. Lo que necesitamos es que nos dé sabiduría, dirección,
para expresar al rey y expresar el reino. Pero el reino ya está en nosotros. De pronto necesitamos entender para hacer los ajustes necesarios para poder vivir el reino tal y como es. Entonces, la voluntad de Dios es el reino de los cielos, es donde Dios domina. Dios domina mi vida. Dios reina en mi vida. Dios reina en cada una de nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿esta es una realidad? ¿Realmente Jesús es el rey de tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? Él está gobernando tus decisiones. Él está gobernando nuestras situaciones. ¿O sigo siendo yo el rey de mi vida? Como José Alfredo Jiménez, pero sigo siendo el... Vamos. ¿Qué pasó con ese público maravilloso? ¿Quién es el rey de tu vida? El reino de los cielos es el dominio de Dios. Siguiente, el reino de los cielos es un reino, escuchen, de justicia, de paz y de gozo. Esta declaración del reino es una chulada. Digan conmigo, qué chulada. El reino de los cielos es un reino de justicia, de paz y de gozo. Y te digo una cosa, esto ningún reino te lo da. Ningún reino te lo puede ofrecer. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos confirma esta palabra. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, escuchen, no es comida, ni qué, ni bebida, sino qué, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios. Te digo, ningún reino, ningún gobernador, ningún presidente te puede ofrecer esto. Nadie. El único que ofrece esto es el reino de los cielos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos realmente. Lo que la gente necesita realmente es esto. Lo que la gente necesita es el gozo. Lo que la gente necesita es la paz. Lo que la gente necesita es la justicia de Dios en sus vidas. Y se nos ofrece y se nos da en Cristo Jesús en el reino de los cielos. Nosotros somos esos. Y estamos nosotros en el reino de los cielos. ¿Sí? Y les digo, la gente lo necesita. Hace años cuando estaba eh, siendo presidente de la Alianza de Pastores de Apodaca, teníamos ¿cómo se puede decir? La relación muy cercana con el exalcalde César Garza, el papá de César Garza Redondo. Y una de las cosas que siempre platicábamos cuando estábamos con él siempre me decía esto. Y decía, nosotros lo necesitamos a ustedes, la iglesia, porque yo sé cómo atender servicios públicos, yo sé cómo recarpetear una avenida, yo sé cómo cambiar las luminarias de la calle, yo sé cómo hacer tales cosas que tienen que ver con fierros, con cosas, pero yo no puedo proveerles estabilidad ni paz. ¿Sí? Esto lo decía el exalcalde y es una realidad. Ningún gobierno, ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente puede ofrecer esto. Esto lo tenemos en el reino de los cielos. Y les digo algo más, nosotros los que somos evangelistas del reino de los cielos, es lo que somos llamados a anunciar. Es que la gente nos está vendiendo y el mundo nos está ofreciendo una inmensidad de cosas y que decimos, pues, ay, sí está bien, y más dinero, y cómo ser próspero, y cómo tener, y cómo hacer, y cómo lograr, y tantas cosas que nos ofrecen. Y yo digo, bueno, no está mal, pero es que no están ofreciendo lo que la gente, lo que la humanidad, lo que cada persona realmente necesita. La necesidad más profunda del ser humano es realmente vivir en justicia, vivir en paz y vivir en gozo. Y esto lo ofrece el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de entender el reino para que cuando lo compartamos con plena certeza. ¿Sí? Porque somos los evangelistas, somos los portadores del reino de los cielos. Una más. ¿Qué es el reino? ¿O qué implica el reino? El reino de los cielos está abierto para todos. El reino de los cielos está abierto para todos, sin excepción alguna.
En el reino de los cielos no hay judío, no hay griego, dice la Biblia, no hay bárbaro, no hay escita. En el reino de los cielos no hay diferencias, no hay acepción de personas. El reino de los cielos está abierto para todos. ¿Por qué el reino de los cielos está abierto para todos? Porque Jesús mismo, el Rey de Gloria, abrió los cielos para todos nosotros. ¿Sí? Los cielos estaban cerrados antes de la venida de Jesús, antes de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Los cielos estaban cerrados, no había quien pudiera entrar al reino de los cielos. Jesús viene, muere y Jesús rompe el velo, lo cual da la implicación de que los cielos también fueron abiertos. Segunda tarea para el jueves. Lean Salmos 15 y Salmos 24. Leamos Salmos 15 y Salmos 24 con relación a este punto. El reino de los cielos está abierto para todos. Y, y hablemos el jueves de quién habla en estos versículos. Salmos 15 y Salmos 24. Y te digo entonces, en el reino de los cielos todos tienen cabida. Gentiles, pecadores, marginados, rechazados, ricos, pobres, todos tienen cabida en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos tienen cabida. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Qué se necesita para estar en el reino de los cielos? ¿Necesito ser bueno para entrar al reino de los cielos? ¿Necesito ser bueno? ¿Necesito ser obediente para entrar al reino de los cielos? No. Está abierto para todos. Está abierto para cada persona. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos hacer tampoco acepción de personas, que está abierto para toda la gente y que toda la gente es candidata a que le podamos compartir y le que podamos hablar acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces te estoy dando algunas características del reino de los cielos para que cuando nosotros hablemos, compartamos, sepamos quiénes somos, en quién estamos parados y poder compartir con más convicción. Le vamos a dejar aquí, ¿ok? Vamos a seguir hablando de cómo venimos a ser parte del reino de los cielos en otra ocasión. Vamos a seguir hablando de qué somos del reino de los cielos, pero vamos a dejarle aquí. Tenemos más o menos una hora. Pero yo espero que esto que hemos compartido el día de hoy nos inspire a seguir buscando todo lo que tiene que ver con el reino, para que podamos, les digo, tener más convicción y estar bien firmes y que no nos dejemos mover y que no nos dejemos llevar y que no diluyamos el evangelio, que no lo rebajemos con tal de que la gente venga. El reino de los cielos es este y es un reino precioso y maravilloso, y por eso nosotros debemos de vivir con gozo y caminar con gozo y poder manifestarnos en gozo en donde quiera que estemos, no solamente cuando nos congregamos, no solamente cuando nos reunimos, pero cada día de nuestras vidas vivimos en gozo porque el reino de los cielos está ya en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Nos ha cobijado, nos ha abrazado, nos ha envuelto, nos ha permitido tener este privilegio de ser parte de este reino. Yo oro en el nombre de Jesús, yo sigo orando en el nombre de Jesús por esta conciencia, por tener plena conciencia de quiénes somos en ti, de quiénes somos en ti. Somos hijos, somos ciudadanos, somos parte de este reino imponente, de este reino poderoso, de este reino que sobrepasa la tierra, que excede el cielo que vemos y va más allá de los cielos que aún no vemos. Él es el Señor, Él es el Rey de este reino de los cielos y nos ha dado la bendición y privilegio de ser parte, de ser ciudadanos. Yo oro para que haya este gozo y más que una emoción, que sea una convicción y que pueda afectar para bien nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar,
que pueda transformar lo más profundo de nuestro ser. Padre, toma cada vida en este lugar. Señor, toma cada vida en este lugar. Señor, toma cada vida en este lugar. En el nombre de Jesús, glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey. Precioso, 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 precioso. Que podamos vivir nuestra vida con plena conciencia de quiénes somos en ti. Que podamos cantar con plena conciencia. Que podamos adorar con plena conciencia. Que podamos compartir con plena certeza. Que nosotros podamos vivir en esa plenitud y no permitir que los pensamientos del mundo, que las ideas que nos mete el sistema del mundo tengan efecto en nuestras vidas, sino que nos dejemos nosotros influenciar completamente, Señor, por quienes somos en ti. Toma nuestras vidas, toma cada vida, toma cada vida, toma cada vida, Señor. Aquí estamos, Rey, aquí está nuestro ser. Toma cada vida, Señor, toma cada vida. Precioso Espíritu Santo, precioso Dios, precioso Cristo. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Provoca en nosotros convicciones. Provoca en nosotros convicciones, Señor. Que podamos ver tu reino en comparación con las situaciones que enfrentamos. Que podamos ver tu reino en comparación con las necesidades que creemos que tenemos, y que nos demos cuenta, todo está suplido. Lo tenemos en Él. Todo, 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 todo. Que la irrupción de tu reino en cada vida, en este lugar, provoque cambios de fondo y de raíz. Que provoque transformaciones, que derribe egos, que derribe orgullos, que derribe vanaglorias, y que tu reino, Señor, se haga evidente en cada persona en este lugar, porque el Rey habita en nosotros, tu Rey, tu precioso Rey. Él es mi Rey, Él es tu Rey. A ti damos gloria. Gracias, 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 gracias. Síguenos hablando y síguenos enseñando y síguenos revelando, Señor, acerca de tu reino. Síguenos revelando acerca de tu reino, Señor. A ti la gloria. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gloria al Señor. ¿Hay gozo, iglesia? ¿Hay gozo? ¿Sí? ¿Hay gozo? Aunque de pronto las cosas no salgan como esperamos, ¿hay gozo? ¿Sí? Porque estamos en el reino y somos parte del reino. Él es el Señor de nuestras vidas. Así que ánimo, la próxima semana seguimos hablando de la palabra, pero ya que entendimos un poco acerca del reino, vamos ahora sí a hablar del evangelio del reino. ¿Ok? Esa parte bien interesante, así que estemos muy atentos y aquí nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, ¿ok? Además del jueves a las 8 de la noche. Y recuerden, ahí está la tarea, dejamos 2 tareas, vénganse el jueves, 8 de la noche, aquí lo esperamos. Tenemos muy buenas 2 tareas para debatir, para compartir, para hablar, y aquí nos vemos, ¿ok? Vamos ahora para despedirnos. Gracias, Señor, te damos gloria. Declaramos, Señor, que somos bendecidos en Cristo, tenemos todo de ti, Señor. Gracias porque somos parte de tu reino. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amados, deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendecidos, bendecidos todos. Gloria a Dios.